Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8:33, sí, es El Mostrador en la Clave. Ya estamos con Mirko Macari en el estudio. Mirko, ¿cómo estás? Beatriz, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Mirko, se habló durante el fin de semana, lo tenían ustedes también como notas destacadas y está provocando harta conversación y de alguna manera las cosas se mezclan. Apareció la información de un terreno de propiedad de la hija de la presidenta Michelle Bachelet. También está la nuera de la presidenta. Yo siempre me pierdo con nuera, yerno, de repente digo yerna y nada que ver, es nuera y yerno, ¿no? De la nuera de la presidenta en una propiedad en estos terrenos que están cerca de Punta de Choros y cerca de lo que podría ser la minera Dominga, o donde están instaladas en estos lugares. Una información que dice la presidenta se sabía de antes y que hoy día se está tratando de utilizar para enlodar la decisión que hubo respecto a la minera Dominga. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde el mostrador? Bueno, yo creo que con algún grado de sospecha, porque estamos en un periodo de campaña y como decíamos alguna vez acá, el dinero es un arma, la política es saber cuándo apretar el gatillo. Bueno, los medios y la información son una expresión del dinero también, y es muy sospechoso que aparezca esto a un día, hoy, del lanzamiento de la campaña de Piñera. Porque efectivamente la información era una información antigua de sí, pero a mí me lo habían comentado, como para que lo buscara también, como para revisar que cuando salió lo de Dominga, que Natalia Compañón también tenía terrenos que había comprado para especular a través de Cabal en esa zona, sabiendo que venía esa inversión. Y el antecedente nuevo es claro que una de esas parcelitas, 6 millones y algo, está a nombre de la hija menor de la presidenta, y es sospechoso en el sentido de, cuando hablo de sospecha, no quiero darle un sentido negativo o peyorativo, quiero decir de entregarle a los auditores una suma de elementos de contexto que nos permitan analizar esto. Es decir, estamos en una disputa feroz, por siempre la disputa por el poder feroz, pero en el periodo de campaña lo es más aún. Se llaman campañas porque la palabra campaña la asemeja a un tipo de operación militar, ¿no? Se pueden recordar la campaña Tarapacá, a la campaña al Sinaí, es decir, tiene un elemento belicoso muy importante. Entonces lo que se disputa de manera muy decisiva es la agenda, y buena parte del poder de construcción de la agenda radica en los medios, ¿no? Es decir, es muy decisivo de qué se está hablando y sobre qué se está hablando. Recordemos que el día viernes CIPER había sacado una nota, ¿no? Contando una historia de la famosa compra de empresas zombies por parte de Piñera en los años 90, que le permitieron vía martingala eludir impuestos por cerca de 30.000 millones de pesos, algo así. Y estos son elementos que los medios van relevando, jerarquizando de acuerdo a su línea editorial y a su jerarquía. Eso es lo interesante. Y en general los medios de Álvaro Sayé, básicamente Copesa y básicamente las radios del grupo Dial, no tienen que ser leídos también en un contexto. Con esto yo no quiero desvalorizar. Incluyendo CIPER, supongo. No, porque ahora CIPER dejó de ser de Sayé, recién. ¿Cuándo? Salió. No tenía idea. Sí. La Universidad Diego Portales es ahora el principal socio financista de CIPER. O sea, perdón, ya no hay platas de Sayé en CIPER. Tengo entendido que no, pero que si la hay son menores. Ya. ¿Ah? Eso. Entonces, esto no estoy diciendo nada malo, quiero reiterar esto, estoy tratando de describir un hecho, y también es un hecho que justamente Álvaro Sayé tiene una suerte de deuda con Piñera, ¿no? Porque durante el gobierno de Piñera fue decisiva la acción del gobierno vía Banco Estado. Esto está documentado en notas nuestras en el mostrador, ¿no? Para que Corbanca, en ese minuto de propiedad mayoritaria de la familia Sayé, no sufriera una corrida producto de que las triangulaciones de SMU, la empresa de retail del grupo Sayé, estaba
con problemas producto que nosotros también habíamos revelado, operaciones al borde de la legalidad, y eso ocasionó una serie de problemas financieros del grupo. Entonces Álvaro Sagué quedó muy agradecido de Sebastián Piñera, en un minuto en que también él estaba muy desafectado de todo lo que había, los apoyos que él había construido en el mundo político, y que en ese minuto complejo le dieron la espalda. Yo no quiero decir, no estoy diciendo que esto sea una operación, pero hay que leer las cosas en contexto, que es lo que releva la prensa y que prensa la releva, porque estos hechos tienen la capacidad de dominar la agenda. Es decir, estamos hablando acá del tema de la revelación de los terrenos de la hija de la presidenta, y estamos hablando de eso. No estamos hablando de las operaciones zombie de Piñera. ¿No? Y esta lucha por el control de la agenda es legítima, y los medios somos parte decisiva, y los medios de los grupos económicos que pertenecen básicamente a magnates del mundo bancario, no solo son los grupos ahí, también hay otros como el grupo de Canal 13 pero tienen agenda y juegan estos juegos en función de sus intereses, y simplemente quería aportar esta información de contexto a los auditores, porque hay que saber ver bajo el agua la información cuando entramos a una etapa decisiva como es la campaña presidencial. Yo creo que a estas alturas, para intentar, transparentar un poquitito más algunas de las cosas que suceden en torno a este famoso proyecto Dominga, alguien debiera, y esta quizás lo podrían hacer ustedes, Mirko, pero alguien debiera a estas alturas, por la forma en que se ha tomado esta parcela de la hija de la presidenta Bachelet, por la forma en que en algún momento dado se tomó la intervención de el expresidente Piñera en Barrancones y posteriormente la propia Dominga, alguien a estas alturas debiera transparentar todos los propietarios alrededor del proyecto Dominga, porque teóricamente todos tendrían algún grado de beneficio bajo esa lógica equivalentes al que se le imputa a la hija de la presidenta de la República. Y a estas alturas ya me encantaría saber quiénes compraron, ahí tener el listado de todos, porque supongo que son exactamente responsables de lo que se les imputa a personas a dedo. Me imagino que todos ellos deben ser. Lo que me parece medio estúpido, medio patético, que todos hayan comprado justamente para obtener un beneficio en función de estos proyectos. Pero creo que sería interesante no ir conociéndolos de a gota, sino que ir viendo, a ver, quiénes están en torno a ese área, quiénes compran. Porque me imagino que tendrían la misma motivación que se les imputa a aquellos a quienes se les apunta con el dedo por solo hecho de haber tenido una parcela, digamos. Yo creo que... Santiago Escobar, Chago Escobar, Chago. También del Mostrador. ¿Cómo estás, Chago? Disculpa por los 3 minutos de atrás sobre un instituto que hay ahí en la calle Lyon. Hazme el taco de la mañana. Dinamitémoslo. Oye, mira, yo creo que lo que plantea Fernando es bastante fácil, porque yo creo que Dominga es uno de los proyectos más trabajados desde el punto de vista de la relación del inversor con la comunidad. Sí. Concretamente, quien hizo, digamos, o parte de ese diseño es el actual director ejecutivo de Televisión Nacional, Eugenio García. Y en alguna oportunidad ellos se acercaron al diario. El gerente de programación. Gerente de programación, perdón. Ellos se acercaron al diario además para dar a conocer esto antes de los dineros políticos, etcétera. Y hablando de una relación muy estrecha con la comunidad, hablando de un trabajo, ¿no es cierto?, con todo, incluso pensando que era un sector que venía en alza inmobiliaria, porque ese es el comienzo de el Parque Nacional Pingüino de Humboldt, de la parte sur. Y entonces, yo creo que la información está. Obvio. Y este es un tema muy relevante. Sorpresas ahí. Claro, y este es un tema muy relevante porque hay países como México, por ejemplo, donde cada presidente de la República se hace la pasada con la especulación inmobiliaria en un balneario. O sea, Acapulco era de fulano de tal, Puerto Vallarta de otro, Oaxaca, en fin, están en diferentes partes.
Pero yo de verdad comparto el criterio de Mirko. Yo creo que hay una lucha profunda por el control de la agenda y por mediatizar a través de incluso de voladores de luces. Hay dos noticias. Una son las de las inversiones zombie. Yo creo que son de contexto. Y también la multa que le aplicó a LATAM por las acciones del 2006, la colusión del 2006 en términos de transporte aéreo, la Comisión Europea, el comisionado europeo respectivo, ¿no es cierto?, de los temas de transporte. Entonces, que nos habla de un modo de hacer, ¿no es cierto?, empresarial que es muy complejo. Así que yo comparto ese criterio de contexto y de lucha por captar, controlar la agenda. Y además, también para poner por lo menos en mi año reporteando y haciendo medios, poner en conocimiento de los auditores, o por lo menos una sensación que tengo de que la derecha política se vale de estos recursos, porque la derecha política en la historia de Chile es una fuerza minoritaria desde el punto de vista cuantitativa, pero muy poderosa desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Por eso la derecha gana elecciones cada 50 años y no está en su ADN ganar elecciones para tener el poder. Siempre tiene otro resorte de control que hacen que su capacidad de incidencia o de influencia en el devenir del curso del país sea muy eficaz. Y por eso, al observar una campaña de la derecha, uno no puede dejar, sobre todo la de un prohombre como Piñera, que se ha acercado a Chadwick y a la UDI, y que por lo tanto va a echar mano a esta lógica, a este resorte que está en el ADN histórico del sector, la facticidad sobre el control de la agenda, el tejido de redes y relaciones a alto nivel empresarial. Son cuestiones que son cotidianas y naturales en el mundo de la derecha, que al que le costó mucho llegar a hacerse parte del mundo de la concertación. Finalmente copió o se asimiló a esos mundos y a esas prácticas, pero la derecha lo lleva naturalmente en sí. Los suyos son los directorios de las empresas, los colegios de élite, la creación y la formación del derecho a través de la influencia en las principales escuelas de derecho y en la mirada de lo jurídico en Chile, en los medios de comunicación en un sentido amplio y desde siempre, ¿no? Fue muy decisivo, por ejemplo, en el proyecto político de Jaime Guzmán, el rol que jugó el diario El Mercurio. Es decir, cuando la UDI sufre una derrota, o el gremialismo en ese entonces, una derrota a mano de Sergio Nofre Jarpa y los nacionalistas, en pleno gobierno militar, año 83, ellos se repliegan al diario El Mercurio, ¿no? Desde ahí buscan incidir en el devenir de la dictadura y en el proyecto que implicaba la Constitución del 80. Hernán Larraín fue editor de reportajes del Mercurio, Jovino Novoa fue editor de informaciones. Es decir, ellos se mueven, histórica, Joaquín Lavín de Economía y Negocio, y con esto estoy haciendo una descripción de la sociología del sector, que es muy interesante, y no va a ser esta la excepción, ¿no? Aunque Sebastián Piñera viene de otro mundo, ya se ha asimilado, me da la sensación, yo, aletos de esa derecha, vía la figura de Andrés Chadwick. Sí, yo tengo la impresión, y concuerdo contigo, Mirko, que las campañas, todas de alguna manera se están, entre comillas, estadounizando o norteamericanizando. ¿Qué quiero decir con eso? Las campañas en Estados Unidos son brutales. Son extraordinariamente brutales. Cosas que en Chile no necesariamente eran así en términos de un contexto. No te sacaban a ti, por ejemplo, trapitos al sol respecto de tus hijos, respecto de la posibilidad de que tú tuvieras amante o tus cosas así. Eran durante mucho tiempo eran batallas políticas, más bien que batallas personales, donde había equipos que investigaban para buscar algo con lo que desacreditar a un tercero. Hoy día las campañas
básicamente incorporan todos esos elementos como estándar. Tú te apropias de una información por acá, generas en todos los lados, generas un racional en torno a eso y lo colocas en las redes sociales o en los medios de comunicación bajo una lógica de desacreditar personalmente a la persona. Cuando las personas tienen comportamientos antiéticos o tienen comportamientos, yo te diría, reñidos con la función pública, uno de los problemas que hay con esta lógica de campaña de ad hominem, para ponerlo de una manera, apuntando a la persona, es que hay muchas personas que confunden cosas que son efectivamente dignas de atención por lo delicada con una mera denuncia que busca, no sé, rapiñar un poquitito y tratar de generar condiciones de empate. Creo que la columna de Carlos Peña el domingo respecto de la denuncia de CIPER sobre las empresas zombie del expresidente Sebastián Piñera es bastante interesante en ese sentido, porque lo que él básicamente dice es que aquí no debe analizarse el uso de las empresas zombie para intentar pagar menos impuestos solamente como un factor, no sé, qué sé yo, típico de los gallos que tienen poder o de que lo puedes hacer. No, sino que dice él que debe analizarse desde el punto de vista del cargo al que quiere aspirar o que el expresidente Piñera. Es decir, ese cargo lleva adosado a eso tener la mayor capacidad de generar ingresos para el Estado posible. Es decir, exactamente evitar que hayan otras personas que hagan ese tipo de situaciones para eludir el pago de impuestos. Y esa es una me parece a mí, una acusación razonable, política. ¿Qué tanto una persona que ha concebido para sí el uso de ingeniería tributaria para intentar disminuir el pago de sus impuestos, qué tanto esa persona eventualmente puede favorecer al Estado, que necesita eso además? Pero lo dijimos aquí, ¿no?, en uno de los programas pasados. Yo incluso me referí exactamente a que esta discusión sobre si Piñera puede o no puede es ya algo visto, que estamos discutiendo los términos de referencia, yo decía así, términos de referencia de la institución presidencial. ¿Cuáles son las exigencias para optar al cargo de? Y entonces, de alguna manera, lo que se pasan por alto es que las instituciones, a propósito de la responsabilidad, que yo encontré que tu editorial era magnífica desde ese punto de vista, la responsabilidad, las personas jurídicas, la Iglesia Católica, el Estado, etcétera, son personas morales también. También, obvio. También son personas morales. No actúan de una manera ética. Y la ley utiliza una serie de conceptos que son tremendamente importantes en estos casos. Como un buen padre de familia, dice el Código Civil, ¿no es cierto? Como la imagen del buen hombre, o la imagen de el que escucha, aprecia con sano juicio. Es decir, si nosotros tomamos las actividades de Sebastián Piñera como empresario, sabemos todos, estamos de acuerdo que está en el límite, andado en la cornisa, caminando y pagando multas en todas partes por actitudes que están reñidas contra la ética del capitalismo. La ética del capitalismo es la confianza, ¿no es cierto? O sea, es contra la ganancia ética justa. Contra la ética de don Andrés Bello. Contra la ética de don Andrés Bello. Pero la moral de Piñera es la de Gordon Gekko en Wall Street, o sea, es la de los timberos. Pero entonces, claro, es decir, la moral de él es la que pone este juicio que tú señalas que es tan norteamericano, es que si tú dices que no fumaste marihuana, van a haber 25.000 tipos que salen a buscar el compañero, el que te vendió el pito. Eso es parte de la... Bueno, eso está hoy día instalado porque todo es transparente, porque estamos en una vitrina y los dirigentes políticos están en una vitrina. Y en esa vitrina se comportan metiéndose el dedo a la nariz.
Y entonces lo que pasa con Piñera es que no estamos discutiendo realmente a Piñera, si él tiene todo el derecho a ganarse legalmente con las empresas zombies, como dijo Fernando Barro este fin de semana, ¿no es cierto? No es ilegal, por cierto que no es ilegal. No, la bueno. ética del capitalismo permite estas cosas, pero los países no se pueden manejar con la ética del capitalismo. Es la de la comunidad, es la del colectivo, es la del bien común, y esos son conceptos que se... Y entonces, yo solo quiero adicionar un elemento, Mirko Macari. que en el piñerismo cayó muy mal que la moneda haya transparentado o mandado un oficio contando las veces que asistió Nicolás Noguera Sí. a Palacio cuando Piñera fue presidente. Y por lo tanto yo leo también la información del fin de semana respecto a la hija de la presidenta como téngase presente, es decir, uno por uno. ¿Mm? Pero sí, eso es lo que yo planteo. Aquí vamos a ir de uno por uno hasta el final. Porque la campaña política dejó de ser proposiciones específicas sobre cómo gobernar o qué políticas públicas implementar, y pasó a ser como también... Y el rey por reina. Claro, exactamente. No. Pasó a ser también una manera de cómo desacreditar al rival, digamos. Y eso ya está instalado, digamos. Ya uno lo busca. Y por lo tanto, me parece a mí que se ha caído un poco más en el espiral de degradación propia de esta situación. Estoy totalmente de acuerdo con Santiago en que se debiera relevar un poco más, no solamente lo que es legal, sino que si es que además coincide con ser lo correcto. Si es que eso pudiese en algún momento dado materializarse, el que tu excusa no sea, mira, nada de lo que yo hice es ilegal. Yo siempre lo he dicho varias veces, la esclavitud en algún momento dado era legal, y por lo tanto para justificarla tú podías perfectamente invocar la ley. Oye, yo no estoy haciendo nada que no me permita la ley. Yo le puedo pegar a mi mujer, como la ley lo permitía o no lo castigaba pero un siglo atrás. La mujer no tenía derecho a voto. Oye, ¿por qué están alegando? ¿Por qué están manifestándose? Oye, si están yendo contra la ley dice que ustedes no tienen derecho a voto. En algún momento dado, en todas esas cosas, en todas esas instancias que se superaron, alguien dijo, perdón, puede ser que sea legal, pero no es correcto, y por lo tanto hay que cambiar la ley. Y eso hace que se generen los progresos en la civilización. Cuando tú ves algo que era de una manera y te das cuenta que no abarca la realidad o no abarca la humanidad necesaria para poder convivir en términos de confianza pública, y tú dices, mira, tengo que cambiar la ley porque la ley no puede seguir justificando lo que está pasando. Pero además, también en esta idea de que la batalla por la presidencia es una lucha por el control de la agenda, el mensaje desde el piñerismo hacia el oficialismo es muy claro, porque es muy importante dejar golpeado al oficialismo para que no salgan a pegarle a Piñera. Es decir, subirle el costo. Es decir, al poner la figura de la presidenta y su entorno familiar, que es muy sensible y es muy decisivo, lo hacen pensar dos veces, ¿no? El volver a atacar a Piñera, porque saben que el contraataque puede ser mucho más letal, y eso genera el espacio propicio para que Piñera pueda instalar sus temas en la agenda, en la medida en que no lo están hostigando los Gutiérrez, los Núñez. Él puede desplegarse con tranquilidad. Entonces hay por una parte una agenda positiva, en el sentido de tratar de hacer lo que quiero hacer, su carta, su acto de lanzamiento, todo, y hay otra agenda negativa, y es neutralizar al adversario vía un mensaje poderoso, ¿no? Es decir, o sea, me tocas a mí, como lo hacen los israelíes, ¿no? Cuando te cae una piedra del sector palestino y entra un misil hacia el lado palestino. Entonces, eso también, porque el piñerismo tiene un cierto nivel de poder y de fuerza mucho mayor que el oficialismo en este minuto. Eso es, del balance del poder, eso es algo evidente. Ahora hay una cosa, saliéndonos un poco de esto, yo quiero volver al tema de las instituciones, que a mí siempre me ha preocupado, debe ser de formación profesional, como yo no soy periodista, soy abogado, pero yo de verdad creo que en medio de esta debacle, esta crisis realmente que tenemos
instalada, que algunos la quieren leer como crisis del modelo. Yo diría, no es una crisis del modelo, una crisis de las instituciones. Las instituciones sirven a todos, son capital de toda la gente y parten de consensos básicos, ¿no? En el cual el A y el B tienen la posibilidad de concurrir exactamente a esto. O sea, el que ir a la justicia, por ejemplo, es ir a buscar una solución frente a un problema en el cual puedo ganar o perder. Pero confío en que la justicia va a ser, ¿no es cierto?, equitativa, reparativa, en fin. Esto está perdido. Esto es una de las principales cosas. Entonces todo es una operación inmediata, todo está destinado a borrarte el proceso. Ustedes, Fernando creo que era quien hacía hace 3 o 4, un par de semanas atrás o la semana pasada, no me recuerdo, una editorial a propósito de esta duda sobre el refichaje. Sí. ¿No es cierto? Y lo ponían, bueno, yo les digo que quiero agregar un elemento. En el caso específico del Partido Socialista, son puras fichas nuevas, no es refichaje, es fichaje. Y entonces pudiera estar ocurriendo que el Perilla o, no sé, el cartel de la legua, cualquiera, se está haciendo de un partido político. Porque este es un riesgo real. Cuando se te empiezan a descomponer los sistemas de control y los equilibrios al interior de las instituciones y se judicializa el poder judicial, por ejemplo, que nadie ha dicho una palabra de esto en la prensa, ni nosotros nos hemos detenido, tenemos juicios pendientes entre los magistrados, la Asociación Gremial de Magistrados y la Corte Suprema, entre la Corte Suprema y entre el Poder Judicial y el Gobierno por la ley la ley esta del aumento salarial. Tenemos problemas judiciales entre la Asociación de Fiscales y la dirección del Ministerio Público, pero además la propia Corte Suprema. Es decir, las instituciones internamente, los talantes internos se están deshaciendo. El refichaje vino a caer como una suerte de guerra civil interna dentro de los partidos políticos, entre que los lotes, pero que abre también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que fuerzas externas. O sea, ¿cuánto cuesta hoy día ponerles, cuánto es en términos de votos dentro de un partido político 100 millones de pesos? O 200 millones de pesos. Eso podría estar ocurriendo. Tú estás diciendo, Santiago, que de pronto un político de un partido determinado llega con, qué sé yo, 2.000, 3.000 firmas y ese gallo se hace del 15% del partido para él. Exactamente, eso estoy diciendo ya. Lo que quiero decir que esto lo basó en un reporteo, o sea, en el Partido Socialista, concretamente en el Partido Socialista, la Comisión Política no ha sido capaz de explicarle, los encargados a la Comisión Política del Partido Socialista, quiénes son o dónde están esos nuevos militantes. Porque no son refichajes, la gente vieja no se ha refichado, son nuevos fichajes. ¿Por qué no se ha refichado la gente vieja? Porque está ocurriendo en todos los partidos. No piensan reficharse, no quieren, tienen disconformidad con la forma en que se está haciendo el sistema. En cambio, lo que facilita esto sí es que los nuevos tienen mecanismos mucho más expeditos y por lo tanto entonces podría estar ocurriendo la captura mafiosa de los partidos políticos. Y es grave. Lo dejamos hasta ahí. Santiago Escobar, muchas gracias por acompañarnos. Mirko Macari también. Esto fue El Mostrador en La Clave. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, Fernando. 9 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos rápido a una pausa. Esto es Combinación Clave. Espérenos.